Muy buenas noches, terminamos con el favor de Dios el capítulo 8. Ahora comenzamos con el capítulo 9 de la Megilat Esther, la historia de Purim. Habíamos dicho que el rey les dio la autorización de que se puedan defender el día 13 de Adar, que originalmente esa fecha era para ser aniquilados. Ese día se les dio permiso de defenderse y vengarse de sus enemigos. Y continúa la Megilá así: Ubishnem Asar Jodesh Ujodesh Adar, en el mes de Adar, Bishlosha Asar Yom Bo, el 13 de Adar, Asher Higia Devar HaMelech Bedato Le'atzot Bayom, Asher Siberu Oyevei HaYodim Lishlot Bahem, y en este día que esperaron los enemigos de los judíos de gobernar sobre ellos, o sea, de destruirlos, Benafohu, todo se volteó, Benafohu, todo cambió para bien. Asher Ishletu HaYehudim Hema Beson Ehem, sí, que en ese momento dominaron los judíos contra sus enemigos. Quiere decir, el pueblo de Israel vieron milagros muy grandes. Nikhalú Yehudim Be'arehem, se reunieron todos los judíos en sus ciudades. Mejor Medinot Amelech Ahashverosh, en todos los países del rey Ahashverosh. Lishloach Yad Bin Baksher Atam, ¿sí o no? De matar a todos los que buscaban su mal. Veishlo Amad Lifnehem, y nadie se paró contra ellos. Nadie se paró contra ellos. ¿Puedes creer? Ese día que se pararon los judíos, todos como que nadie pudo meterse contra ellos. Kinafal Pahdam al Kol Ha'amim, cayó el miedo de los judíos sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Les dio miedo meterse contra los judíos. Mejor Sarea Medinot y al revés, todos los ministros de los países, todos los que hacían los trabajos del rey, Menaseim et Yehudim. ¿Sabes qué es Menaseim et Yehudim? Levantaron a los judíos. Kinafal Pahal Mordejai Aleem, les dio miedo de Mordejai. ¿Qué puesto tenía ahorita Mordejai? Ya era el encargado del brazo derecho. Si uno le dio en la casa de Amán, todo. Si uno, por el favor que le había salvado la vida al rey. Kigadol Mordejai Bebeta Melech, ya era muy grande Mordejai en la casa del rey. Beshomó Olej Bejol Aminot, su nombre llegaba a todos lados, era famosísimo. Kiaish Mordejai Olej Begadol, este hombre Mordejai iba cada vez más grande y más grande, se hizo muy muy grande. Vayakúa Yehudim Bejol Obeem, golpearon los judíos sobre sus enemigos, Makat Hereb Behereg, con espada. Beabdam, Bayasú, Besonehem, Kitzonam, hicieron con ellos lo que quisieron. Ushushana Birá, Aeregua Yodim, Beabed, Hamesh Meotit Ish, en Shushan, donde ahí vivía el rey, y ahí la mayoría de los judíos vivían. ¿Cuántos mataron? Dice 500 personas, nada más en Shushan. ¿Ok? Bet Parshandata, Bet Dalfon, aquí menciona a todos los hijos de Amán, ¿saben, no? Que se mencionan 500 personas y aparte los 10 hijos de Amán. ¿Cómo se llamaban? Bet Parshandata, Bet Dalfon, Adalfon, Bet Aspata, Aspata, Bet Porata, Yaporata, Bet Adalia, Yadalia, Bet Aridata, Aridata, Bet Parmashta, Aparmashta, Bet Arisai, Arisai, Bet Aridai, Aridai, Bet Vaizata. Estos son 10 hijos de Amán. Esos eran malos, todo el tiempo querían derrotar y aniquilar a los judíos. Dice Atzeres Bene Amán Ben Amedata, estos son los 10 hijos de Amán. Tzorera Yehudim, el malvado que odiaba a los judíos, Aragu, los mataron. Ubabizal los Shalehu et Yadam. Ok, pero no tomaron su botín de ellos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el rey vea tanto botín que recibieron los judíos y lo va a querer confiscar el rey. Entonces ya, no tomaron sus pertenencias.
Vayom Ahu, en ese día, va Mispar Arugim Beshon Abiral Ifnei Amelech. Llegó la cantidad de muertos en Shushan delante del rey. ¿Ok? Vayomer Amelech le Esther Amalcá, le dijo el rey a Esther, la reina, Beshushan Abirá, Haregu, a Yehudim, Beabed Hamesh Meotish, ¿qué crees? Mataron 500 personas en Shushan. Betaset Bene Amán, Bishar Medinot Amelech Measu, y a los 10 hijos de Amán. Umashe elatech vinatelach umabakashatech od beteas. ¿Sí? Y tú qué quieres, lo que sigas pidiendo, te voy a conceder. O sea, le siguió diciendo a la reina, Batomer Esther y Manamelech Tov, te pido un favor, porque de alguna manera todo eso, ¿en dónde pasó? Nada más en Shushan, donde vivía en el rey. Pero ¿qué se va a hacer sobre todos los demás goim? Todos los demás de otros países. Entonces le dijo Esther al rey, si te parece, vamos a darles un segundo día más para que también sigan guerra. Y Naten Gam Mahar la Yehudim Asher Shushan, vamos a dejarles también mañana a los judíos de Shushan, la Sot Kedat Hayom, que hagan igual que hoy, Betaser Bene Amán y Tlu Alaetz, y a los 10 hijos de Amán que los cuelguen en el árbol. O sea, de alguna manera, ella quiso pedir un día más para seguir guerreando contra Shushan. O sea, no fue suficiente matar 500, que se dé otro día más. Sí le pidió. Ya que sean colgados los 10 hijos de Amán. Total, los mataron, pero ahora que también los cuelguen. Vayomer Amelech leazot ken, y dijo el rey, ok. Batinaten dat de Shushan, betaser bene Amán talu. Se le dio esa orden en Shushan, que se les da un día más para guerrear, y a los hijos de Amán los mataron. Vaikahalu a Yehudim Asher Shushan, y por eso se reunieron los judíos que estaban en Shushan. Gam beyom arba'asar, también el día 14 de Jodesh Adar, del mes de Adar. Vayargu Shushan, y mataron en Shushan Shelosh Meot Ish, 300 hombres más. Ubavizal los Shalejoet de Adán, pero como dijimos, no tomaron del botín. Ushara Yehudim Asher bimdinot Amelech, y los demás judíos que estaban en otros países, todo eso fue en Shushan, pero en los demás países habían 127 países y en todos había judíos. ¿Qué pasó con esos Yehudim? Nikhalu be'amod al nafsham, ellos también se reunieron para salvar su vida. Benoach meoibehem ve'arok besonehem, también ellos descansaron de sus enemigos y mataron a sus enemigos. Hamisha be'shivim alef, en los demás países 75,000, casi un estadio azteca. Mataron en todos los demás países. Ubavizal los Shalejoet de Adán, como dijimos, no tomaron del botín. O sea, estamos viendo que en Shushan se les dio el 13 y el 14. El primer día 500 mataron y el segundo día 300. Y todos los demás Yehudim de otros países mataron en total, ¿cuántos? 75,000. Ahora dice, un Beyom Shelosha Asar le Jodesh Adar, el día 13 de Adar, Benoach Be'arba Asar Bo, ¿sí o no? Y el 14, Beasoto Yom Mishtebe Simha. El día 13, por eso se dictaminó que el día 13 y el 14 se hará en él día de banquete y alegría. Por eso es que se festeja Purim. ¿Ok? Vea Yehudim Asher be Shushan, y los judíos que estaban en Shushan, Nikhalu Bishlosha Asar Bo, Warba Asar Bo, se reunieron el 13 y el 14, Benoach Bahamisha Asar Bo, y ellos descansaron el 15, porque si ellos guerrearon el 13 y el 14, ¿qué quiere decir? Que descansaron hasta el 15. Por eso ellos lo hicieron a este día de Simha, de alegría. O sea, el día... espérame un segundo.
Estoy viendo una cosa acá. Alken a Yehudim a Perazim a Yoshvim a Perazot, por lo tanto, todos los judíos que están en las ciudades abiertas, no amuralladas, o si metió Marvá Asal de Jodesh Adar, hacen el día 14 de Adar, Simcha Mishtebe Yom Tov, hacen alegría, banquete, día de festividad, Umishloach Manot, Isle Reu, y uno le manda regalos a su compañero, el día 14. Porque ¿a quién le dieron chance nada más 2 días de guerra? A los de Shushan, el 13 y el 14. Quiere decir que ellos descansaron hasta el 15. Para ellos, ¿cuándo descansaron ya? El 15. Por eso para ellos era hasta el 15 el día del festejo. Pero para los demás, las demás ciudades, que nada más guerrearon el día 13, entonces ¿cuándo ya descansaron de sus enemigos? Ya, el 14 ya estaban tranquilos, por eso para ellos, cuando es Purim, el día 14. Y de ahí la diferencia que unos hacen el 14 y unos hacen el 15. Hoy por hoy en Jerusalén, que es ciudad amurallada, hacen el 15 y los demás hacen el 14. Aquí en México hacemos el 14, que es el día viernes. ¿Ok? Y Mishloach Manot, había que mandarle uno a su compañero los regalos. Vaichtó Mordejai et Adevarim Haele. Se escribió Mordejai todo esto, este milagro tan grande, Vaishlach Sefarim el Kol Yehudim, y le mandó libros escritos a todos los judíos, Asher Bechol Medinot Amelech Ahashverosh, de todos los países del rey Ahashverosh, a Kerubim y a Rehokim, los cercanos y los lejanos. ¿Qué? Le mandó a decir, no es suficiente ahorita nada más que fue el milagro. Para todas las generaciones van a tener que cumplir esta festividad. Le Kayem Alem Liotosim, y Dios Marvá Asad de Jodesh Adar, que siempre cumplan, que hagan la festividad este día 14 de Adar, Bet Yom Hamisha Asar Bo, y el día 15, Bechol Shana Beshana. Cada año y año tienen que conmemorar la fiesta de Purim. Kayamim Asher Nahu Baem Yehudim, como aquellos días, la época de Purim, que descansaron de sus enemigos los judíos, Beajodesh, y aquel mes de Adar, Ashenepach Lahem y Agon le Simha, que se volteó de tristeza a alegría, Umeebe le Yom Tov, de luto a festividad, la Sototam, que siempre festejen estos mismos días, Yemem Mishtebe Simha, días de banquete y de alegría, Umishloach Manot, Ishle Reu, Umatanot Laivionim, y mandarse regalos uno al otro y dar dinero a los pobres. De aquí salió todas estas grandes mitzvot que se hacen el día de Purim. Dar Mishloach Manot, regalo a su compañero, dar 2 matanot le'evionim, 2 regalos a los pobres. Bekibela Yehudim metasher ejelu la'atzot, betasher katab Mordejai alehem, y recibieron todos los Yehudim todo esto sobre ellos y todo lo que Mordejai les ordenó de hacer. Que Amán ben Amedata ha'agagit sorera Yehudim, porque Amán el malvado, Hashaba la Yehudim le Abedam, él pensaba destruir a los judíos. Beipil Pur Hua Goral, hizo el sorteo de Umam Ulapedam para exterminarnos. Ubeboal Ifnei Melech Amari Masefer Yashub Mahashalto Ara, y cuando ella vino con el rey, ¿sí o no? Finalmente cambió todo el decreto. El mismo rey dijo con su misma boca, ordenó que se escriban otros libros para eliminar totalmente ese decreto. Colgaron, ¿sí? Todo ese decreto que pensó Amán sobre los Yehudim, finalmente dice, Betalú Tobet Banábala, lo colgaron a él y a sus hijos en el árbol. Alken, por lo tanto, ya estamos terminando la Megilá. Careula y Amimaele Purim, por eso se llamaron estos días Purim. ¿Por qué Purim? Al Shema Pur, por el sorteo. ¿Sí? Alken, al Kol Librea y Geret Azot, Umarahu al Caja, Umagui Alem, y todo lo que
lo que iba a pasar y finalmente todos estos que tramaron en contra de los judíos, todo lo que les sucedió a ellos. Recibieron sobre ellos los judíos, para ellos, para todas sus futuras generaciones, que no puede pasar esto, cada generación tienen que festejar estos días de Purim. Y otros sí, Mechenea y Amima Ele, se hacen estos 2 días de festividad, como se escribió y como la fecha que cada quien le corresponde, año con año. Estos días se recuerdan y se harán y se hacen cada generación y generación, mishpaha u mishpaha, familia y familia, medina u medina, beir bair, país, ciudad y ciudad, bimea purim aele, estos días de Purim, lo ya abru mitoja yehudim, nunca pasarán de festejarse con los judíos, bezichram lo yasub mizaram. Batichtov Esther Amalkabat Abihail Mordejai Eduet Koltokev, escribió Esther la reina y Mordejai a Yehudí et Koltokev, toda la fuerza, todo el milagro que aconteció con los judíos. Le Kayemet Igeret Purim Azot Ashenir, que se cumpla toda esta historia de Purim. ¿Ok? ¿Qué es Hashenit? El siguiente año. Otra vez, que el siguiente año se vuelva a festejar. Se le mandaron los escritos a todos los judíos, el Sheva Be'esrim Medina, de los 127 países, Malchuta Hashverosh, Libre Shalom Be'emet. ¿Ok? Todo se mandó esto que lo cumplan. Le Kayemet Yimea Purim Aele Bismanehem, que se cumplan en sus días respectivos. כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם בהלזרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. Y todo esto que Esther dijo, קיים דברי הפורים האלה, se cumplió las palabras de Purim y se escribieron finalmente en un libro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dice aquí Rashi, el comentarista, Esther le pidió a los rabinos de esa generación que se fije esta Megilat Esther, porque ella misma pidió que se fije toda esta historia en un libro, así para que se permanezca por todas las generaciones. Y es parte de los Ketuvim, de los escritos que tenemos, que es el Tanaj. Tanaj es Torah, Humash, Nebim, los profetas, y Ketuvim, dentro de los escritos está también la Megilat Esther. ¿Por qué? Porque Esther pidió que se integre junto con los Ketuvim. Y terminamos solamente 3 pesukim más, el último capítulo, el 10. Vayasem Amelech Ahashverosh más a la Ares Beyayam, comenzó el rey Ahashverosh de poner los impuestos sobre todos los países de la tierra, o sea, que estaban en superficie y en las islas del mar. Bechol Maaseh Tokro Gurato, Ufarashab Geulat Mordejai Shegidelo Amelech, y todo este milagro tan grande y lo que aconteció con Mordejai, que lo engrandeció el rey, Aloen Ketuvim, se quedó escrito al Sefer Divrei Yamim, en el libro de Divrei Yamim, de Marjer Madai Ufaraz. Era un libro se llamaba Divrei Yamim, de los reyes de Persia y de Faraz. En Madai y Parás se escribió todo este acontecimiento ahí. Y Mordejai Yehudí, Muishnel Amelech Ahashverosh, porque Mordejai Yehudí era el ministro importante del rey Ahashverosh, Begadola Yehudim, era muy grande para los judíos, Berachul y Robehab, todos lo querían mucho, Doresh Tov le amó, él siempre deseó el bien para su pueblo, Bedober Shalom, Lechol Zar'o, y él siempre hablaba de Shalom, de paz con toda su descendencia, siempre buscaba la unión, la paz, y con esto terminamos la Megilat Esther. Tengamos todos Purim Sameach.